Saludamos una vez más a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de YouTube. Les damos la bienvenida al tercer programa de esta tercera temporada de Enfoque, tu conexión con la salud visual. Un programa, como ustedes saben, donde con el apoyo de la doctora Joana Rosso abordamos temas de salud relacionados con la visión y su cuidado. Hoy, además de la doctora Joana, me acompaña la doctora Gisela Puentes. La doctora Gisela es optómetra de la Universidad San Martín, especialista en ortóptica y terapia visual de la Universidad de La Salle y atiende el servicio de ortóptica en los centros de salud visual del CRAC. Doctora Gisela, bienvenida. Muchas gracias. Doctora Joana, bienvenida. Gracias, amor. Buenas a todos. ¿Cómo van? Cuéntanos, doc Joana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues estuvimos en los dos programas anteriores dándoles unas entraditas de qué era ambliopía, qué era estrabismo, cómo se manejaban las cosas. Entonces quisimos invitar hoy a un especialista para que de fuente más confiable nos expliquen todo el proceso de ortóptica, cómo es, qué hacemos en un tratamiento, qué terapias se hacen, a qué pacientes se pueden hacer. Entonces hoy estamos con ella y ella nos trajo un poco de sus juguetes que tiene en consulta para explicarnos qué se hace, cómo se hace, y pues vamos a estar básicamente hoy acompañados de ella con este tema. Vale, doc, bienvenida otra vez y cuéntanos qué es la ortóptica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les cuento, la ortóptica es una especialidad de la optometría que se encarga del diagnóstico, la rehabilitación y el tratamiento de algunas afecciones visuales, entre ellas el estrabismo, que me cuentas que ya estuvieron hablando un poco de él, la ambliopía y las alteraciones acomodativas. Eso es lo que principalmente hacemos en ortóptica. Bueno, y ahorita que hablas, no hablamos nada de acomodativo la vez pasada. Cuéntanos, no solo tratamos que era estrabismo y un poquito de ambliopía. Entonces cuéntanos qué es ese cuento de problemas acomodativos. Bueno, la acomodación como tal es una habilidad que tiene el ojo para enfocar objetos a diferentes distancias. Eso lo hacemos a través de una estructura que tenemos en el ojo que se llama el cristalino. Es un lentecito flexible que está más o menos acomodado como justo detrás de la pupila. Ahí está el cristalino. Más o menos tiene la forma como de una lenteja, para que me entiendan. Uh-huh. Es completamente transparente y es flexible. Él, viene sujeto a un músculo que se llama el músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar hace su acción, por así decirlo, se contrae, el cristalino se cambia su curvatura, se abomba cuando yo voy a ver un objeto cercano. Mi cristalino aumenta de tamaño, por así decirlo, en ese momento, para que yo pueda ver un objeto cercano. Y si el objeto está lejos, pues entonces el cristalino se aplana para que yo pueda ver un objeto lejano. Los problemas o los trastornos de la acomodación básicamente consisten en cuando hay una falla en ese músculo ciliar que no nos permite el enfoque correcto. Entonces algunas personas o es excesivo la contracción muscular y quedamos viendo muy bien aquí de cerca, pero cuando vamos a ver lejos no se ve muy bien, y no tiene que ver con el defecto refractivo, sino ya es un tema, decimos, acomodativo. O empiezan a generar como miopía muy aceleradamente y va uno y revisa, es un tema acomodativo, ¿sí? Cuando decimos trastorno acomodativo hacemos referencia a que tiene que ver con el ciliar. Otras personas, pues sencillamente el músculo no se contrae, entonces no logran el enfoque de cerca. Y a veces cuando no se contrae no se logra bien ni de lejos ni de cerca, entonces ahí es donde entramos a realizar el diagnóstico para poder empezar el proceso de rehabilitación de ese músculo, literalmente. Ven ese chicharrón, y todo esto tiene que ver con las miopías que se están generando en niños. Todo lo que explicaba la doc ahorita del musculito cuando funciona, esa es una de las cosas que está pasando, que todos pegados a una pantalla lo que generamos son falsas miopías, pero son realmente problemas acomodativos. Exceso acomodativo, estoy mucho tiempo aquí, mi cristalino así, mi músculo ciliar así, y cuando voy a mirar allá ya no, entonces normalmente las personas van con el optómetra y bueno, sí, no veo de lejos, y ahí empieza todo un proceso que se inicia por
por el exceso de trabajo en visión próxima. Entonces ahí, digamos, también, aparte en el proceso pues de la rehabilitación, siempre recomendamos lo que son las pausas activas visuales. Por eso es tan importante hacer énfasis sobre todo en las personas que trabajan en oficina, mucha actividad de cerca, las señoras que hacen costura, que es importante las pausas activas porque eso trae unos trastornos pues en una estructura ya interna dentro del ojo que empieza a generar visión borrosa de lejos también. Ok, cuéntanos, Mido, ¿cómo es esa del 20-20-20 que es la que le recomiendas a los pacientes? Ah, ¿verdad? sí, ok. Bueno, básicamente la regla del 20-20-20 consiste en que por cada 20 minutos de actividad visual me debo detener por 20 segundos para realizar, pues las que yo sugiero básicamente son, primero, el parpadeo con fuerza, porque cuando uno está en una actividad, por ejemplo, el computador, como que estamos así como un zombie. Entonces el acto inconsciente del parpadeo como que ahí sí se anula completamente. Entonces el primero es parpadear con conciencia, con fuerza, para que la glándula lagrimal pues pueda secretar su sustancia. El segundo paso que yo sugiero es, ya después del parpadeo con fuerza, cerrar los ojos con suavidad y moverlos como si dibujáramos un 8 con ellos. Hacemos de cuenta que nuestros ojos son un lápiz, entonces vamos a dibujar un 8 con ellos. Entonces cerramos y hacemos el ejercicio del 8. También sugiero los giros en contra de las manecillas del reloj. Entonces con los ojos cerrados, porque si no da vértigo. Entonces cerramos los ojos y hacemos el giro así, en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? E inmediatamente después de eso voy a mirar a lo lejos. Digamos que esta es mi computador. Entonces simplemente con que yo cambie la distancia de enfoque y mire allá, si puedo tener como acá una ventana, pues mucho mejor, y tratar de enfocar algo que yo lo pueda leer para definir si, o que lo pueda, algo detallado, mejor dicho, para saber si mi visión de lejos está fluctuando o no. Entonces 20 segunditos realizando esas 3 por cada 20 de trabajo. Entonces ahí les dejo la tarea. Gracias, Doc. Una pregunta, ¿la ortóptica es para todas las edades? ¿Trata de todas las edades o básicamente se enfoca en niños? Bueno, inicialmente era como algo muy de los niños. Tú la palabra ortóptica la asociabas a terapia en niños, por la ambliopía sobre todo, porque los niños son los que, o sea, en la edad, la ambliopía se debe tratar antes de los 7 años de edad, entonces era muy, muy sujeto al tema de la ambliopía. Pero hoy en día yo veo personas de todas las edades, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, acá en el CRAC yo veo mucho paciente adulto mayor con trastornos, sobre todo ya pues vergenciales, del estrabismo como tal, porque el estrabismo en los adultos se puede presentar cuando hay patologías metabólicas, como pues, principalmente la diabetes. A veces causa unas microhemorragias pues a nivel interno y se afecta la funcionalidad de los músculos del ojo y se generan parálisis. Entonces trato hoy en día mucho paciente mayor de 60 años por No ese sabía. tipo de alteraciones. Sí. ¿No sabía que la diabetes podía causar el estrabismo? Pues sí, entre sus causas, sí. También veo pacientes, digamos que se han accidentado. Le tengo pavor a las monopatinas, porque he visto muchos pacientes que me llegan por accidente en scooter, ¿sí? Se tuvieron su accidente, pum, golpe, trauma craneoencefálico y de una vez estrabismo secundario por el traumatismo tan grande hasta que no se desinflame y pase todo el proceso. Entonces hay que rehabilitar literalmente pues los movimientos de los ojos por la situación. Entonces realmente de todas las edades, no hay como tal una edad a la que sí, sencillamente se presentó la afección, pues hay que darle tratamiento, hay que darle manejo. ¿Quién remite esos pacientes? Los pacientes principalmente cuando los vemos en optometría general, ahí ya más o menos sabemos que pueden ir direccionados a ortóptica. También me los remite el oftalmólogo, el neurólogo, también cuando son casos así.
Principalmente esos tres son el optómetra, oftalmólogo y neurología, remite a esos pacientes. Vale, doc. ¿Y tu paciente más pequeñito de qué edad? No, yo la verdad, yo no veo neonatos, yo no he visto recién nacidos, pero yo he visto niños a partir del primer año de edad. Y cuando normalmente vienen las mamás de pronto con sus hijos más grandecitos, 5 o 6 años, siempre me preguntan, yo tengo un bebé, yo lo puedo traer. Yo sí, claro. Entonces la gente queda como que, pero tan chiquito, porque pues digamos, pues con los bebés hacemos mucho, nos toca pues hacer un examen muy objetivo, porque pues sí, el bebé no me va a contestar preguntas ni nada de eso. Entonces básicamente ahí sí nos enfocamos en la teoría para poder ver si el desarrollo visual se está dando, si no, y pues eso también tiene que ver mucho con los antecedentes del bebé, si nació a término, eso también influye como mucho en los procesos visuales como tal. Entonces, eso les cuento. Ok, y todo el cuento de los parches, ¿manejas mucho parche? Hay un tema que aquí se le dice oclusión, pero son los parches que todos vemos que a algunos niños les ponen los parches. ¿Te gusta trabajar con eso? ¿Casi no trabajas con eso? ¿Cómo es? Sí, yo sí trabajo parche para la ambliopía. Sobre todo, digamos, es como el tratamiento que te va a funcionar sí o sí. O sea, es como ir a la fija sí o sí. Pero entonces, digamos, en la nueva escuela de la ortóptica se trabaja ahora más con el parche, más como una penalización, como para no deprivar el ojo de la luz, sino como poner, haz de cuenta, una laminita que no me permite ver, como que esmerila el lente para que no pase la luz, pero la imagen no la pueda ver, ¿sí? Eso es como ahorita lo que se está manejando principalmente. Pero el parche sí, fundamentalmente lo uso mucho en el tratamiento de la ambliopía para ocluir el ojo, para tapar el ojito que pues está viendo bien y generar estimulación en el ojo que no está viendo correctamente. También lo uso cuando hay parálisis, de lo que hablábamos ahorita, de los adultos mayores que empiezan a presentar visión doble por estrabismo paralítico. Se ocluye siempre el ojo que tiene, ahí es al contrario, se ocluye el ojo que tiene, que está fallando en la función, para que no genere contracturas en el ojo bueno, por así decirlo. Entonces, mientras no estoy funcionando bien, me quedo tapadito para permitir la funcionalidad en el otro. Entonces, sí lo uso realmente mucho, la oclusión. Ahí yo había escuchado que podíamos penalizar los ojos con el material del lente. Entonces, que si tú ponías, por ejemplo, un plástico corriente, que es el plástico que le ponemos a la mayoría de las gafas, y en el otro pones un alto índice, la calidad de imagen del alto índice va a llegar mejor al cerebro y la del CR va a penalizar un poquito la imagen del otro. Penalizar. No entendí nada. Tenemos que, cuéntenme, explíquenme más detalladito de qué están hablando para que nuestros oyentes también entiendan y les quede muy claro eso que están hablando, que es tan interesante, pero en términos tan técnicos quedamos como Bueno, básicamente la oclusión, no sé si han visto los parches que venden como en la droguería, que son adhesivos, esos generan oclusión, o sea, cuando se coloca el parchecito, o los piratas, que también los vendemos en óptica, parche pirata literal. Entonces ese parche no permite el paso de la luz al ojo, es un parche opaco, ¿listo? Entonces funcionan, cualquiera de los dos funciona bien. Yo cuando mando el adhesivo, cuando por ejemplo un niño no se lo deja, toca adhesivo, porque si se va a estar levantando el pirata, pues no me sirve. Entonces eso, y cuando no, pues listo, normal el pirata. Pero la penalización es básicamente limitar un poco la visión del mejor ojo para que el ojo de menos visión se estimule. Entonces, limitar más no cortarla de cero como se hace con el parche el opaco, ¿listo? Entonces, una penalización se puede hacer, como decía la doc, con un material de mejor calidad en las gafas para el ojo de menos visión y uno de menor calidad en el ojo
en el ojo bueno para que la calidad de la visión pues sea mejor en el ojo que necesitamos estimular. Y ahí no estamos colocando nada opaco, no estamos, ¿sí? También se puede hacer con lente de contacto blando, colocando sobre el ojo de mejor visión una fórmula que emborrone un poco, como generando un poquito de borrosidad, para que el otro sea el que mi cerebro elija ver por el ojo que en ese momento me queda de mejor visión, pero al otro no le quitamos, pues digamos, parte de sus cualidades de ver la luz, de percibir imágenes, movimiento, todo esto, ¿listo? Entonces, esa es la diferencia entre penalizar y ocluir con parche oscurito. Ya, más clarito. Doc, pregunta, si yo tengo un ojito que no está funcionando bien, no está viendo bien, y que se ocluye, ¿no hay riesgo de que me golpee? ¿O cómo son esas indicaciones para la utilización, por ejemplo, del parche y ver con el ojito que estoy tratando de mejorar? Bueno, normalmente la oclusión en niños yo la realizo siempre y cuando el ojo de menos visión, su agudeza visual sea aceptable, por así decirlo, porque hay casos en que el nivel de visión es tan bajo que si yo dejo solo ese ojo viendo, pues va a haber accidentes, va a haber de todo, y siempre solicito a los papás que sea bajo supervisión. O sea, y de hecho a mí no me gusta la oclusión que en el colegio, que lo mandé con el parche, no, porque allá pues realmente uno no sabe qué pasó, pues hay profesoras que ya son como muy pendientes del proceso del niño, pero pues en el descanso, o sea, uno no sabe ahí qué pasa. Entonces yo sugiero realizar la oclusión siempre cuando el niño ya ha regresado del colegio en la casa, mientras ve la televisión, mientras hace sus tareas, entonces ahí tenemos como un poquito más de control. Y aparte porque cuando tenemos un ojo ocluido se pierde un poco la percepción de la profundidad. Entonces el 3D no existe ahí, entonces sí hay riesgos de caída. Entonces yo por eso prefiero la oclusión en casa, bajo supervisión de los padres y en actividades escolares, en actividades. De hecho yo a veces dejo pues tareas para la casa mientras está en oclusión, precisamente para manejar el estímulo allí. Y digamos anteriormente la oclusión era larguísima, hay niños que le cuentan a uno la historia de que el día completo, entonces uno como que ay no, yo la envío realmente 2 horas, yo la envío 2 horas desde que se haga así, supervisando con alarma puesta, 2 horas y funciona. O sea, es simplemente cuestión de juicio y y sí, digamos, en eso hay otra cosa que siempre les digo a los papás: lo único que no puede hacer el niño durante el periodo de oclusión es dormir. Entonces me dicen, no, doctora, ellos ya no duermen. Antiguamente era que los niños dormían, cuenta la historia de que una vez durmían en la tarde. Entonces eso les cuento. Y con las personas que tienen la penalización con un lente un poquito más opaco, ¿eso cómo funciona? No, la penalización, digamos, tiene esa ventaja, que la penalización simplemente me disminuye un poquito el ojo de mejor visión para que el otro sea el que sienta que lleva la dirección de todo, ¿sí? Okay. Entonces en la penalización hay menos riesgos por eso, porque no... Es así, se puede dejar todo el día. De hecho, si tenemos en las gafas o puesto el lente, se puede dejar todo el día y funciona también muy bien. No hay riesgo es que yo pienso cuando uno se pone las gafas que no son de uno y ve como borrosito. Algo así es que le dé a uno como mareo. Como... Sí, es probable que sí, pero mira que el sistema visual de los niños es muy flexible. O sea, todo lo que tú le pongas a un niño, él lo supera, o sea, es muy muy flexible. Okay. Sí, entonces a veces se puede hacer con la penalización, se puede hacer en el lente también con este papel que es transparente, contact, con varias capas de contact. Entonces pegadito, sí, se recorta el tamaño del lente hasta que por fin se logra. Yo una vez hice la prueba y lo logré con 6 capas de contact. Logré un 20-40. Yo, bueno, 20-40. Sí. Sí. Bueno, y cuéntanos qué trajiste aquí de todo esto.
Bueno, traje para mostrarles algunas de las cosas que uso en consultorio y pues para mostrarles más o menos la utilidad. Esto se llama un cheiroscopio. El cheiroscopio es un equipo que me permite conocer si hay comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Porque con un ojo veo esta imagen que tengo acá. La puedo ver a través de un sistema de espejo que hay aquí. Y con el otro ojo se me transmite la imagen. Aquí. Y la empiezo a dibujar acá. Pero entonces si no hay transmisión correcta, no voy a poder ver la imagen. Se me va a interrumpir durante el proceso. O también, digamos, allí podemos observar a veces que la imagen se dibuja más pequeña de lo que es. Algunas zonas se ven y otras no. Entonces, básicamente lo que nos trabaja es algo que se llama la supresión, que normalmente ocurre en la ambliopía. Cuando yo no veo bien por un ojo, pues mi cerebro siempre va a elegir el ojo de mejor visión y el otro cerebralmente se apaga. Entonces la idea es recuperar esa señal aquí a través del cheiroscopio. Entonces eso es lo que... Y también trabaja aquí mucho la relación ojo-mano, porque tengo que ver y a la vez ir dibujando. Entonces complicado. Eso es lo que hace el cheiroscopio. Bueno, entonces ahí estás viendo una imagen, ¿sí? Sí. Si tapo aquí la ves. Sí. ¿Sí? Y si tapo aquí, ya no la ves. Pero si destapo, la ves. Entonces yo con esta manito solicito que se empiece a dibujar la imagen ahí. ¿Ya? Si en algún momento se corta la comunicación, se daña la señal, es porque se dañó la señal arriba en el cerebro. ¿Listo? Entonces ahí tiene que quedarse uno quietecito esperando que la señal regrese. Algunos niños me dicen, no veo mi mano, entonces yo ya sé que se cortó la comunicación. Yo entonces, espérate un momentico hasta que regrese. Y eso es lo que hace el cheiroscopio. Y entonces luego lo volteo para el otro lado y entonces el otro ojo estimula. Y cuando uno hace la comparación del dibujo que hizo el niño, del ojo de mejor visión al ojo de menos visión, siempre la diferencia en el dibujo es clara, es evidente. Entonces la idea es que ese dibujo al final de un proceso de terapia visual pues sea como lo más parecido posible. Eso es lo que hacemos con el cheiroscopio. Una pregunta ya que nombras lo de terapia. Sí. ¿Qué tanto puede durar la terapia? ¿Una terapia o cuántas sesiones? Pues? Las sesiones, ¿qué tantas terapias se requieren para mejorar? ¿Hay un estándar o es dependiendo de la condición? ¿O qué hace que sea más largo, más corto ese proceso? Sí, depende de la evolución de cada paciente, porque digamos todos somos diferentes. Entonces, normalmente pues acá en el CRAC manejamos la terapia visual individual, o sea que el paciente la tome las veces que la pueda programar en el horario que se le acomode, y manejamos también un paquete. Digamos, la idea del paquete es que pues primero sale un poco más cómodo económicamente para el paciente, pero también como la adherencia al tratamiento. Entonces el paquete es de 5 terapias. Normalmente después de esas 5 terapias siempre hago una evaluación. En esto hemos mejorado, en esto nos falta, y programamos las siguientes y así sucesivamente. Cuando yo ya veo que un paciente se puede manejar ya solito como con lo que tiene y en casa, porque yo casi siempre dejo actividades para casa, lo cito cada 3 meses para revisar cómo va, que no se haya desmejorado de lo último que quedamos. Eso es como lo que normalmente se hace, pero digamos determinar, no, en 1, en 2, en 5, en 10 es difícil. Complicado. Sí. Ok, entonces dependiendo de cada caso. Sí, dependiendo de cada caso. De la edad, de todo. De todo, sí. De la disponibilidad, de muchas cosas. Bueno, este es un aparatico que se llama la regla de apertura. Es uno de los juguetes que tengo en el consultorio. La regla de apertura me sirve para trabajar los estrabismos, que son alteraciones vergenciales de los ojitos cuando están hacia afuera y que no puedo traer mis ojos hacia adentro, por ejemplo, para la lectura. Hay chicos que empiezan a tener dificultades en el colegio porque no pueden traer sus ojitos hacia adentro y concentrarse para la lectura. Entonces, esto lo uso
en ese tipo de alteraciones, y también sirve para, al contrario, cuando los ojitos tienen una tendencia más hacia la nariz y no pueden ir hacia afuera, ¿listo? Entonces básicamente la regla de apertura, colocamos la nariz de este extremo y en la cartilla siempre la imagen está duplicada, pero pues mientras yo alinee mis ojos un poquito más, la imagen tiene que verse una nomás, al cerebro tiene que llegar una sola imagen. Entonces eso es lo que hacemos. Entonces para que lo probemos, Doc, ayúdame acá y me cuentas cómo te va. La cartillita trae unas pequeñas trampitas. Entonces acá, por ejemplo, en la cartilla hay una sola imagen, ¿sí? Entonces yo al principio, ¿sí es la estrellita? Sí, entonces ya el paciente está emocionado. ¿Sí es el relojito? Sí, lo veo, listo, pero yo ya empiezo como a subir de nivel. Entonces, aquí ya hay dos, un poquito separadas, ¿sí? Entonces la idea es que cuando el paciente ponga su nariz aquí y mire a través de estas dos reglitas, tiene que ser capaz de fusionar esa imagen. Y así sucesivamente van aumentando la distancia a la que se presentan los slides. Y pues yo casi siempre en una terapia dejo anotado en qué figurita quedamos para el final, para poder hacer una evaluación final. Entonces, te cedo la regla de apertura. No, pues ahí, entonces uno coloca la nariz aquí. La nariz ahí, entonces aquí es cuando yo hago la primera, una sola estrellita, porque solo hay una, pero aquí ya presento las dos imágenes. Y ahí solo hay una. Solo hay una, ya la pudiste fusionar, listo. Y eso lo hacemos haciendo fuerza con nuestros ojos, ¿no? Para poder lograr esto. Y esto mejora mucho la lectura, la concentración en la lectura. ¿Ahí lo lograste? No, porque me puse a cerrar un ojo y cerré el otro, entonces se pierde todo. El salto de renglón, esto mejora, digamos, muchas habilidades que los niños necesitan en el proceso de aprendizaje escolar. ¿Listo? Normalmente para medir lo que son los estrabismos, que es cuando los ojitos están desalineados, puede ser uno de frente, el otro hacia afuera o hacia adentro, o también hay estrabismo hacia arriba, hacia abajo. Yo utilizo los prismas. Estos son los prismas con los que medimos los estrabismos. Entonces, aquí me falta uno porque tengo una paciente en terapia y todos los días me toca pegárselo del lente de ella. Entonces lo tengo ahí ya pegado porque ya sé que va a venir, entonces ya volver a pegarlo. Entonces eso hago normalmente. Entonces, normalmente, digamos, una medida como esta de prisma ya genera visión doble. O sea, esto ya una persona con una medida así ya está viendo doble, dos imágenes, una al lado de la otra. Entonces, me consultan mucho por visión doble, los adultos mayores sobre todo. ¿Y cómo funciona esto que haces con los prismas? ¿Qué es? Bueno, los prismas son básicamente una estructura que permite que cuando la luz entra pueda llevarla hacia su base. Entonces, si yo coloco el prisma así, lo gordito, la base del prisma hacia acá, entonces estoy llevando el ojo hacia acá, ¿verdad? Sí, ayúdame. Llevas la imagen hacia adentro. Hacia el lado contrario, sí, exacto, ¿listo? Okay. Si lo coloco arriba es porque tengo un ojito arriba del otro, entonces lo coloco en la posición contraria. Digamos, si el ojito está arriba, pongo el prisma hacia abajo para que me traiga la imagen. Entonces, lograr romper la visión doble es lo que hago con los prismas. Y pues los mido, o sea, me sirve para diagnóstico y para tratamiento. Ok. Eso hacemos con los prismas. Qué interesante. El filtro rojo también lo uso mucho en ortóptica porque el filtro rojo estimula dentro del ojo unas células que nos permiten como ver mejor los detalles. Entonces el filtro rojo también lo uso mucho, por ejemplo, en tratamiento de ambliopía, para estimular, por ejemplo, durante los tiempos de oclusión, más filtro rojo, más actividad de dibujo, más actividad de delineo, más actividad de relleno para estimular. Y me sirve como diagnóstico de la visión doble. Las pruebas de visión doble se hacen con filtro rojo, yo las hago con filtro rojo. Se coloca el filtro rojo en cualquiera de los dos ojos. Es decir, si te miro aquí, te miro rojo, tiño la imagen de ese ojo de rojo y aquí veo pues normal. Cuando destapo, tengo que ver una sola imagen.
claro. Pero en visión doble se ven dos, la imagen roja y al lado la imagen blanca, por así decirlo. Entonces, ahí ya empezamos con los prismas a cuadrar hasta que sepamos cuánto se desalineó y ya sobre esa base se empieza a trabajar. Muy interesante esta rama de la optometría. Bonito. Además que se ve muy, muy entretenida, o sea, las personas creo que no se aburren en la terapia, ¿o sí? No, yo tampoco, yo quisiera estar ahí todo el día, pero pues no puedo, pues sí, digamos el tiempo es un limitante también, y no crean, los niños sí llega un punto donde ellos se cansan, con los niños toca mucho juego, mucha actividad de dibujo y eso porque ellos se cansan, entonces eso, pero pues digamos en la terapia visual, siempre las herramientas, pues digamos los que son para niños, pues como esto, el dibujito, esas son cosas que a ellos les gustan, les atraen. Los colorcitos y no todo en lápiz, entonces con colorcitos para llamarle la atención. Exactamente, sí. Y en la casa, después de que están en terapia contigo, ¿qué tareas dejas o cómo funciona el plan casero? Rojo, yo la dejo para casa. Para cuando se hace lectura, lo dejo para rellenar, digamos, coger un texto que esté escrito sobre blanco y negro, letra negra, fondo blanco, rellenar todo lo que son las Ds, las Bs, las Ps, todo lo que es circular, rellenarlo con lápiz negro mientras se tiene el filtro puesto. También dejo el filtro para ver televisión, porque cuando uno ve la televisión en la pantalla, pues tiene que verse los dos colores, entonces si se ve los dos colores es porque estoy haciendo la tarea bien, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, yo lo uso en el consultorio, porque pues normalmente a casa mando un filtro nomás. Entonces, acá tiño la imagen de dos colores. Tiño la imagen de un ojo roja y el otro verde. Cuando hay fusión de la imagen, cuando las dos imágenes de cada ojo se fusionaron en mi cerebro, yo tengo que ver amarillito, más o menos, ¿listo? Entonces yo coloco, por ejemplo, en el consultorio me queda muy fácil porque la pantalla yo la puedo dejar blanca, entonces yo les digo, ¿de qué color se ve la pantalla aquí? Rojo, verde, aquí, ¿de qué color? Roja, aquí, entonces a veces se quedan callados, porque yo ya, mira, te lo presto para que lo pruebes, mira, por ejemplo, fíjate en esta pantalla, tapa un ojito por encima, roja, rojo, ahora, verde, quita la manito, ¿de qué color la ves? Naranja. Eso, exacto, sí. Amarillo. Sí, exacto. Entonces es un filtro, eso se llama una terapia antisupresiva, para estar seguros de que los dos ojos están conectados cerebralmente viendo las imágenes, ¿sí? Y por ejemplo que te decía que normalmente los equipos que usamos pues son atractivos para los niños. Entonces aquí yo lo que hago es preguntar, les tapo un ojito, ¿qué figura ves ahí? Entonces la roja, por ejemplo, es una niña. ¿Y el círculo de qué color lo ves? Rojo también. Y luego cambio al otro lado. ¿De qué color ves ese animalito? ¿Qué es ese animalito? Un elefante. ¿De qué color lo ves? Verde. ¿Y el círculo de qué color se ve? Verde. Y cuando destapo los dos ojos, bueno, ¿cuáles estás viendo ahí? La niña, el elefante. Y el círculo, la pregunta del millón, ¿el círculo de qué color se ve? Para saber si los dos ojitos están coordinados en el tema de llevar la imagen correctamente al cerebro. Entonces eso es lo que hacemos en la consulta, básicamente. Hay algunos sitios donde vendían cuando yo estudiaba, o todavía los venden, que venden como unos kits para casa. Entonces sí. se les venden, vienen estos rojo azul o rojo verde. Rojo azul o rojo verde, sí. Para que uno pueda hacer la terapia en casa. Entonces uno los lleva y ve televisión, los ponen a jugar. Es que mi hija estuvo en terapia porque tenía un problema aquí. O sea, no le importaba nada, sino que aquí abría los ojitos. Entonces nos tocó ponerla en terapia y la ponían a jugar videojuegos que tuvieran color opuesto, el mismo color de los filtros. Entonces, sí. Por ejemplo, Candy Crush. Esa. Entonces tenía que jugar eso con las gafas puestas. Entonces, como son colores, se le pierden las fichas y ella no estaba viendo. Entonces se desaparecen, digamos, las del color rojo. Se deja de ver por ese ojito, sí. Entonces ahí, por eso en la televisión me gusta harto también. Y digamos, el filtro rojo también se puede usar
de forma invertida, digamos, para estimular, pero también para generar un poco de lo que hablábamos de la penalización con filtro rojo. Entonces yo pongo a leer sobre texto rojo, entonces es hoja blanca, texto rojo y filtro rojo en el ojo de mejor visión. En el momento en que hacemos eso, el ojo, como es rojo más letra roja, se pierde la imagen, solo vamos a ver por el otro ojo. Entonces yo normalmente mando a que los niños todas las noches, por ejemplo, tienen que leer un cuento con el filtro rojo en el ojo de mejor visión, porque automáticamente anula la imagen de ese ojo. Es una penalización ahí, entonces teniéndolo abierto, o sea, con todas las características de la penalización, el ojo está abierto, está entrando la luz, pero se baja inmediatamente la visión del ojo. Entonces eso les cuento. Muy interesante, Doc, y sobre todo esa conexión ojo-cerebro. Sí, total. ¿Cómo se ve con todos estos gadgets que tienes? Sí, esa conexión es directa, es la que tiene que ser, o si no se da el mecanismo de la visión. Muy interesante, muy chévere. Doc, hay personas que dicen, mamás, que ellas les hacen estimulación visual a los niños en la casa, a los bebés. ¿Eso está bien, está mal? Sin dirección de uno. No, los bebés de hecho, cuando todos nacemos viendo borroso. La visión, el ojo está ahí como estructura, como órgano, pero funcionalmente no está en un 100%. Entonces digamos que los móviles, sobre todo que viene con colorcitos, luces, el movimiento, eso ayuda mucho. Eso realmente sí, porque básicamente la visión empieza a desarrollarse a través de los estímulos del medio ambiente, los estímulos visuales. Entonces sí, realmente es funcional. Y por ejemplo, alguna vez una mamita me decía, yo le doy seno aquí y luego lo volteo aquí para que los ojitos así, y mire que sí, o sea, realmente sí, porque pues si el bebé está aquí, entonces un ojito queda casi que en oclusión. Entonces sí, realmente es recomendable. Obviamente pues ya hay en otro tipo de patologías chicos que requieren ya una estimulación como muy especial por patología ya del ojo, eso ya pues se trata de forma diferente, ya sí, de hecho acá en CRAC se hace con los pacientes en baja visión, los chicos pequeños, entonces, pero sí ya es por temas ya patológicos y por lo mismo, porque pues no podemos estar seguros de cuán desarrollado está ese ojito, entonces darle la máxima estimulación para que... ¿El trabajo de ortóptica tiene que ir directamente ligado con un seguimiento desde optometría y oftalmología? Todo va de la mano. Sí, normalmente sí, todo va de la mano. Y pues como te decía, a veces el oftalmólogo es quien me lo remite, entonces ellos normalmente también llevan como el seguimiento de que sí está yendo, que sí está funcionando, que la mamá sí, está haciendo las cosas. Y hay momentos, por ejemplo, en el tema del estrabismo, donde definitivamente el estrabismo tiene que ser operado. No se puede corregir ya con terapia. Entonces se remite al oftalmólogo especialista en estrabología. Y pues uno manda las medidas. Fueron tantos prismas, lo que logró mejorar fue esto. Y ellos hacen la corrección quirúrgica. También se hace con botox, se puede hacer con botox, sobre todo en los bebés, digamos, recién nacidos que de una vez se nota que hay estrabismo, ellos lo pueden corregir con botox, para que estén derechitos los ojos, para que el desarrollo visual se dé. Ya en el futuro ese paciente se opera, pero lo importante es que el desarrollo de la visión se dé correctamente. Qué interesante. Entonces, sí, claro, que se tiene que manejar de forma interdisciplinar algunas cosas, sí. Y ahorita que hablas de interdisciplinar, estábamos en un curso hace poquito y hay estrabismos emotivos. ¿Sí has escuchado el cuento? ¿Emotivo? Sí, emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Llegó una niña de consulta, no pregunté la edad de la niña y la niña tenía un estrabismo hacia afuera, una exotropia, pero grandísima, y empezaron a trabajarla y la niña no salía. Cuando la doctora que la estaba tratando se dio cuenta que la niña tenía cortadas. Entonces algo pasaba con la niña y la niña no hablaba, no decía palabras, la niña rara. Entonces la sometieron a un mapeo cerebral y en el mapeo cerebral se dieron cuenta que la niña tenía más afecciones emotivas que lo que estaba pasando. Cuando tú haces un mapeo cerebral ves las ondas
que están en el cerebro y cómo están funcionando, pues resulta que ese estrabismo no era motor, era emotivo. Empezaron a tratarle la parte de emociones porque ella que tenía intentos de suicidio, no, sino quería suicidarse, pero no había intentado pues cortarse, pero por hacerse daño, más no para suicidarse. Empezaron a trabajarla y como a la 15, no sé qué terapia de neurofeedback y estas cosas, el ojo enderezó, sin ni siquiera nada más. Obviamente tenía paralelo ortóptica, entonces le iban realizando lo de ortóptica y con trabajarle la parte emocional, el ojito enderezó. Y uno dice, oh, por Dios. No, y mira que sí, a veces, digamos, yo siempre cuando veo un paciente con estrabismo, pues uno hace la medición inicial, ¿sí? Y todos los días, cada que viene a la terapia, uno vuelve y mide para saber cómo va el proceso. Y digamos, a veces vamos en un proceso bien, ¿sí? Y de repente, para atrás, uy, ¿aquí qué pasó? Entonces uno empieza a preguntar, ¿sí? ¿Qué ha pasado esos últimos días así? Y tiene muchas veces que ver con eso, con estado de ánimo y todo, sí, ocurre mucho. Vea pues. Y también digamos los estrabismos que hace poco sí te conté que en el congreso lo de los dientes. Ay, sí. Ah, sí. Está chévere también. Esto, digamos en un congreso que estuve hace poco, se presentó una ponencia acerca de que todos los músculos del cuerpo realmente están conectados, porque es que es un solo cerebro, ¿sí? Uh-huh. Y yo tengo 2 hemisferios, y entonces todo mi lado derecho es mi lado derecho, y bueno, y igualmente mi lado izquierdo, mi brazo tiene que ver con mi pierna, y finalmente con mi ojo. Entonces, en ese tema, muestran un video literal de una chica que tiene desalineados los dientes hacia un lado, ¿sí? Tú has visto que a veces los dientes toman como esas posiciones, y tenía estrabismo de ese mismo lado. Y viene este hombre y le mete un taquito de algodón, ¡pum!, para que ¡pum!, y inmediatamente el estrabismo ¡pum!, nivela. Entonces uno queda como que ¡oh, my God! Sí, entonces increíble. Cosas que pasan, sí. Y por ejemplo, digamos, también cuando me llega un paciente con estrabismo, cuando los ojos vienen hacia adentro, es necesario realizar actividad física con el paciente dentro del consultorio mientras se hacen las actividades visuales con los piecitos hacia afuera, porque pues las piernas son por así decirlo, una extremidad que me ocupa mucho espacio en mi cerebro. Es el movimiento de las piernas coordinado y todo, entonces los piecitos hacia afuera mientras hacemos cualquier cosa en el consultorio, ¿listo? Si los ojos están hacia adentro, para ayudar a sacar, sí, ya toca porque total. Es increíble cómo todo tan está conectado con todo, sí. Entonces, por ejemplo, entre las actividades que yo dejo para la casa a los niños que tienen los ojitos hacia afuera, ¿sí? Que tienen como la insuficiencia de convergencia, es encestar, porque para encestar necesito ver con los 2 ojos y pum, pero marchando con los pies hacia adentro. Entonces, esa es una de las actividades que yo dejo para casa, marchar con pies hacia adentro y encestar. Entonces, esas son las cosas, por ejemplo, que yo dejo en casa. Entonces, eso les cuento, que todo tiene que ver con todo. Total. No sé si de pronto, Doc, pues que nos comentes, ya una vez nos dan la remisión, qué debe hacer la mamá, qué consejos le das para que realmente el tratamiento sea efectivo. Bueno, lo principal es que todo paciente que inicia terapia visual tiene que estar adecuadamente corregido. O sea, nosotros no hacemos una terapia visual ni de oclusión ni de terapia en consultorio si el paciente no tiene su corrección visual. Eso es lo primero, porque a veces con solo eso muchas cosas mejoran. Entonces eso es lo principal, o sea, tener como la valoración por optometría, tener su corrección ya como tal adaptada. A veces me llegan sin nada, entonces yo misma hago todo, yo corrijo todo, doy la fórmula, todo, y normalmente los cito un mes después para ver la evolución
qué se hizo solito y qué ya toca ayudar a hacer. Y la adherencia a los tratamientos, digamos, la persistencia, los controles, todo eso tiene pues mucho que ver en el éxito de una terapia visual. El juicio con el parche, con la sí, todo, que todo sea el tiempo que se ordena, bajo la vigilancia, la supervisión, porque pues sí, todo eso influye en el resultado final. Entonces eso es como... ¿Es posible que algún paciente que ya fue ya le diste la remisión, ya quedó bien y haya vuelto? ¿Tenga recidiva? Sí, claro, sí, los pacientes tienen recidiva. Por eso precisamente yo los veo cada 3 meses, porque yo digo, bueno, uno no sabe en ese periodo de tiempo qué hicieron, si se dio el seguimiento, si en casa, ¿sí? Uno no sabe qué pasa. Entonces, y por ejemplo en los temas acomodativos, los pacientes de exceso de trabajo en distancia próxima, o sea, uno queda ahí, entonces sí, se puede dar recidiva, entonces pues se vuelve a repasar un poquito todo el proceso para lograr pues estar mejor. Vale, mi doc, muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento. De verdad me parece una rama de la optometría pero maravillosa. Siempre la había escuchado y no había tenido la posibilidad de conocerla así, de acercarme a entender un poquito, a conocer los implementos con los que se trabajan. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Enfoque al programa, nuestro programa, y por compartir tanto conocimiento con nosotros y con nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos los que nos ven y escuchan. Doc, Joana, ¿qué le quieres contar algo que nos haga falta a los oyentes? Que pueden tener terapia ortóptica aquí. Nosotros tenemos 2 sedes, una en el norte, la otra en el sur. En el norte no tenemos ortóptica, la doctora Gisela solo trabaja en la sede principal. Tenemos la consulta de ortóptica de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3:30, 4 de la tarde. Con el call center se pueden comunicar con nuestros números de WhatsApp, ya se los digo porque no me lo sé. El 310-678-0504 en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 de la tarde. Y a través del correo recepcion@cracolombia.org.co. Una pregunta, ¿la oportunidad para estas citas qué tan demoradas están o no hay demora? No, porque estés de malas a la siguiente semana, porque esté de lleno todo, pero sí, tenemos buena oportunidad en la atención. Vale, Doc, entonces muchísimas gracias, y a nuestros oyentes, pues gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo capítulo de Enfoque, tu conexión con la salud visual. Chao, chao. Muchas gracias, chao.